como Dios. Nadie como Dios. Y después de Dios. Nadie como María. Bienvenida, Bati. Qué alegría que hayas aceptado esta invitación del Señor para nosotros. Esa fortuna, ese regalo de poder tenerte aquí, aquí en este programa. Lo que no sabías de. Bueno, Bati, entonces antes de iniciar te invito a que hagamos una oración entregándole al Señor todo ese apostolado, ¿te parece? Sí, perfecto, claro que sí. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te entregamos este ratito durante esta noche, mamá, que vamos a estar aquí reunidos, para que seas tú, María, llenando nuestro corazón y nuestra existencia de tu presencia. Te suplicamos, mamá, por todas las personitas que nos ven y te pedimos que suscites en nosotros y en ellos deseos sinceros de conversión. Renunciamos por completo a nosotros mismos y nos consagramos nuevamente a ti, oh María. Santo ángel de nuestra guarda, intercede por nosotros ante el Señor, para solo hacer su voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, a ti de verdad que para nosotros nos parecía casi que imposible que tú pudieras llegar a nuestro programa, en serio. Pero bueno, gracias a Dios que nos dio la dicha de poderte tener junto a nosotros, que en serio es un regalo inmenso, inmenso. Bati, preséntate con nosotros. Muchos quizá no te conocen porque es de la localidad de Barranquilla. Bueno, gracias María Fernanda, gracias a todos los misioneros de Barranquilla por esta invitación tan especial. Bueno, yo soy Beatriz Peñarrera, me dicen Bati. Estoy casada a 34 años, tengo 3 hijos casados, 4 nietos. Soy la directora provincial de la provincia de Santa Teresita del Niño Jesús, que abarca completamente el Ecuador, pero como ya creció Lazos, entonces tenemos dentro de la provincia una subprovincia, que es Santa Narcisita. Bueno, y ¿qué más les puedo decir? Soy profesora parvularia, pero desde hace 20 años mi esposo él es abogado, se puso un estudio jurídico y yo renuncié para ayudarle. Nos abrimos los dos. Y bueno, ¿qué más? Soy católica practicante desde niña, pero ya me imagino que me van a hacer preguntas y ya les informaré más. Estoy en Lazos desde hace 14 años y medio. Eso. Wow, Bati, qué bonito. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Guayaquil, yo soy de aquí de Ecuador, de Guayaquil. Vivo en Quito. Guayaquil es la costa, Quito es la sierra. Entonces, nací en Guayaquil, mi papi era militar, marino, y como a los 10 años vine a vivir acá a Quito. Y desde ahí vivo en Quito. Mis hijos nacieron en Quito, me casé en Quito. Como misionera he vivido en Quito siempre. Bati, y muchos misioneros nos dicen que tus rasgos no son de Ecuador, de tu familia, de dónde viene o... Bien ecuatoriana. No, soy ecuatoriana. Mis papis también. Ok, bueno, Lo que descubrí últimamente es que tengo sangre judía. Estoy feliz en ese sentido porque justamente se están haciendo unos procesos de nacionalización en España y en Portugal a los descendientes judíos. Y acabo de descubrir que vengo de por allá, tengo una descendencia, entonces decía, Dios mío, tengo tu sangre, soy de ese pueblo. Entonces ha sido bonito descubrir que tengo por ahí la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aparte de la que la recibo en la Eucaristía, por supuesto. qué lindo, Bati. Sí, bueno, Bati, entonces cuéntanos más o menos tú cómo fue que conociste al Señor, si tú naciste haciendo el rosario con el cordón umbilical, o cómo fue eso que Bati conoció al Señor. Mira, hoy pienso que le debo más a Dios todavía. Nací en una familia católica practicante, pero más o menos como todas las familias, es decir, sin mucha profundidad en el catolicismo, sino más bien por hábito, ¿me entiendes? Pero sí íbamos a misa siempre los domingos. Pero quien me influenció mucho en mí fue mi abuelita materna.
que ella descubrí cuando se murió, porque era chiquita, yo cuando vivía con ella, que ha sido franciscana, de la Tercera Orden de los Franciscanos. Entonces, cuando yo era chiquita, vivía con ella vivía con nosotros, mejor dicho, y entonces iba a misa todos los días, el padre me daba la hostia no consagrada, ella arreglaba el altar y cosas así. Eso marcó mucho mi vida. Y una cosa que siempre me acuerdo yo habré tenido unos 4 años y dieron una novela de los niños de Fátima. Debería ser hoy llamaríamos una serie de los niños de Fátima, y eso se quedó marcado en mí desde chiquita. Entonces yo nací en una familia así, con mi mamá y mi papá de misa los domingos, pero mi abuela era una mujer muy espiritual, eh, y influenció mucho en mí. Entonces, bueno, yo nací en esa familia y Dios era importante en mi vida. En la adolescencia comencé como a alejarme de Dios, pero nunca fallé a misa los domingos. Y de todas maneras, esa llamada de Dios siempre estuvo, tanto es así que yo me dedicaba a hacer catequesis con grupos de la iglesia, a niños más pequeños. Y así fue, cuando fui enamorada de mi esposo, hacíamos apostolado juntos, teníamos un sacerdote amigo, o sea, siempre sí, pero desgraciadamente no tenía la luz del conocimiento de la doctrina, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo completas, o sea, eh, lo que aprendí en Lazos, toda esta verdad revelada por el Señor, no la conocía los 10 mandamientos, un poco hasta superficialmente, porque, bueno, nunca dije eso, yo no robo, yo no mato, yo no tengo pecados, a eso no llegué, pero es decir, los conocimientos muy básicos, muy de enseñanza de primera comunión, así vivía. Pero de todas maneras digo, gracias Dios mío, porque siempre estuviste presente, es decir, capaz que si yo hubiera tenido una mejor guía, hubiera aprovechado esta bendición tan grande de haber nacido en una familia de por lo menos misa todos los domingos, ¿no? Entonces yo digo, yo he sido bendecida, yo pensaba que esto era tan normal, pero no, ahora me doy cuenta cuánto más le debo a Dios, cuánto más le debo a Dios. Uh-huh. Wow, Bati, qué hermoso era como el Señor te protegió desde chiquitica. De Uh-huh. una u otra forma siempre fuiste, como Santa Teresita decía, su flor predilecta. Sí, realmente sí, o sea, le debo tanto al Señor. Bueno, Bati, y más o menos tú que te acuerdas cómo fue ese encuentro, digo, con Rodrigo, con Lazos de Amor Mariano, con un retiro de conversión, ¿cómo pasó eso que conociste como tal, el movimiento? Mira, yo pertenecía, como les decía hace un ratito, a un movimiento en la Iglesia Católica, del cual, un movimiento un poco nuevo, ¿ya? Y ahí yo sufrí una decepción, eh, no de la iglesia en sí, sino como de los miembros. Entonces yo dije, no, ahora sí que yo me voy a hacer diocesana, voy a ayudar en las parroquias, no quiero pertenecer, sino a la iglesia en general. En ese momento de dolor, porque fue un momento muy doloroso en nuestra vida, eh, igual nosotros seguíamos rezando el rosario y viene un amigo con el que rezábamos el rosario, un misionero que es del Carlitos Reyes, y dice, acabo de vivir una experiencia espectacular en Cali, donde los jóvenes se reúnen los viernes, esto yo no he visto en ninguna parte y no sé qué. Entonces yo ahí dije, yo quiero ir a eso. Entonces, esto fue como en un octubre más o menos del año 2005 y se programó el retiro para enero del 2006. Claro, yo quería ir con los jóvenes de mi familia, que en esa época eran mis hijos que tenían 17 años, 19 y 12, 11. Entonces, llegó la Navidad y pedí de regalo de Navidad asistir todos a este retiro. Y como el hijo mayor acababa de venir del extranjero que había estado estudiando, dijo, bueno, ya todos los demás dijeron, bueno. Entonces, así se dio, o sea, compré las boletas en Navidad y ya, así fue. Cuando en eso ya venía el retiro en enero, era la última semana de enero, se cruzó
con otro retiro de un sacerdote que venía también del extranjero. Y como todas las personas más o menos en esa época, practicantes católicas, un poco comprometidas con la iglesia, todas eran más o menos las mismas, íbamos a lo más o menos lo mismo. Eran las mismas personas que iban a ir a un retiro, casi muchas iban a ir al otro retiro. Entonces coincidió y el de Lazo se movió una semana, se postergó una semana, pero el Rodri y el Wilson ya vinieron acá y terminaron en ese retiro también. Y yo fui a ese retiro también, porque mi esposo me había dicho que yo vaya, que me iba a hacer súper bien. Acuérdense que les estoy diciendo que habíamos pasado de una época de un dolor muy grande. Y ahí les conocí, pero muy brevemente me saludé, yo voy a ir al retiro de ustedes, no mayormente no hubo mucho contacto. Cuando salíamos del retiro, el Rodri se acercó, nos vio a todos en el auto, alguna palabra nos dijo. Y, y claro, y después ya se dio el primer retiro, pero aquí les tengo que contar una de las, o sea, de cómo podemos ver cuánto me ha amado Dios, cuánto le debo a Dios. Porque mi hijo, este mayor, que les digo, un chico maravilloso, estaba un poco raro cuando vino de sus estudios. Yo le notaba muy diferente, sobre todo en su forma de hablar, ¿ya? Un poco como grosero, o sea, duro, duro. El lunes, antes del retiro de Lazos, justo yo venía, me atrasé por algo. Bueno, se sentó a almorzar conmigo. No sé por qué, nosotros siempre almorzábamos juntos, solo estábamos los dos. No sé por qué dio eso. Y me dice, mami, soy ateo. El lunes antes del retiro. Este hijo que a veces antes me acompañaba a misa entre semana, y era un chico muy inquieto sobre las cosas de Dios. Inclusive él mismo perteneció a los Caballeros de la Virgen un tiempo que pudo. Entonces, así, cuando me dice eso, como yo salía de ese retiro, no sé, estaba con tanta confianza en el Señor, le dije a él, pues, Alfredito, le digo, bueno, la fe es un don de Dios. Dile a Dios que si existe, te demuestre, y si no, bueno, ya no es tu culpa. Imagínense. ¿Y por qué les digo lo importante? Porque él en 15 días más se iba a estudiar afuera. Ya no. Entonces, ¿cómo iba a irse este niño con ese estado de su alma afuera? Entonces, yo ya después de esto, yo le dije a mi esposo, esto va a ser una batalla, cuidado, toda esta semana, mucho cuidado. Y efectivamente, ese mismo lunes, yo me fui a misa de 6, al regresar ya había habido la pelea en la casa, ya que no se iba al retiro, que no sé qué, no sé cuánto. Pero gracias a Dios, dentro de todas las cosas que nos pasaron esa semana, llegamos al retiro y, y fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Éramos 120 personas. Vino el Rodri Wilson y 5 misioneros, y el Santi y cuatro más en un carrito desde Colombia. Rodri Wilson vinieron en avión. 7 misioneros para 120 personas. Primer retiro, casa de retiros desconocida. El pobre Carlitos Reyes, que es quien trajo, organizando todo, un no misionero organizando todo aquí en el Ecuador. Y fue bueno, la casa de retiros era para 80 personas. Tuvimos que llevar colchones, dormíamos 2 en una cama, pero la gente, o sea, se hizo tanta propaganda que tenía ganas de ir. Y así llegamos al retiro con un hijo ateo, el otro que no decía nada, el segundo decía, no, es que yo no puedo faltar al colegio porque tengo no sé qué examen, no sé qué prueba. El Ricky estaba muy introvertido en esa época, o sea, él en el colegio era líder, excelentísimo alumno, en la casa de muy pocas palabras. Y eso me sale con el día anterior al retiro, que no iba. Entonces, le dije, bueno, hijito, te quedas de año, pero vas. Y así llegamos al retiro. La Rafa, la tercera, era chiquita, súper dócil, ningún problema. Y fue espectacular, o sea, espectacular. Cuando yo le oí al Rodri, al Wilson, el Wilson en esa época tenía 21 años.
yo dije, esto es verdad, o sea, eso es el catolicismo. Eh, era, o sea, mi corazón rebosaba. Pero claro, ellos no vinieron a fundar lazos acá, al Ecuador, sino que vinieron a dar un retiro concreto. Entonces, me acuerdo tanto cuando me despedía del Rodri, le decía yo, que te vaya bien, no sé qué, cuida tu humildad, porque eso era lo que a mí me preocupaba, porque yo había visto con las otras personas el problema de humildad y pensé que me despedía para siempre. Entonces, nada, después hubo tanta inquietud, tanta, o sea, la gente pedía que se vuelva a hacer un retiro y al mes estuvieron aquí otra vez. Entonces, nos llamaron a que sirvamos, pero así, sin nosotros saber nada, imagínense, que les ayudemos a ellos. Y así comenzó nuestra pertenencia en lazos, es decir, sin imaginarnos, el Señor nos lanzó un lazo de amor súper sutil, porque si me hubieran dicho, tal vez quieres ser misionera, tal vez yo hubiera dicho, no, no, gracias, o sea, estamos bien así. No tenía idea lo que nos tenía preparado el Señor. Y fue lindo porque el vínculo primero que hizo con nosotros fue de amistad, de amor, o sea, ese vínculo de conocerle al Rodri y al Wilson, porque venían a mi casa, o sea, como estábamos en la parte logística, teníamos que conocernos, ayudar, y así comenzó todo. Ajá. Impresionante. Sí, muy lindo. Qué bonito, Ati. Otra pregunta sería, ¿cuál fue tu primera locura por el Señor luego de haberte tenido pues ese encuentro especial con Él? Locuras, a ver, yo diría experiencias un poco admirables para mí. Una de las cosas es que yo sufría de miedo en la noche sobre todo. Pero yo era una persona que no podía estar sola en la casa, ni siquiera de día. O sea, esto desde la época de soltera. Cuando llega Lazos, teníamos que servir, evidentemente, caminar en la casa de retiros de noche. Para mí eso era un imposible. Y impresionantemente, el Señor, creo que en el segundo, no sé, en un tercer retiro, cuarto, de los primeros retiros, ya no pude ir a servir mi esposo, no sé qué pasó, y tenía que ir yo sola. Y era primera vez en la vida que yo iba a dormir en cuarto sola. Entonces, para mí eso fue una locura, o sea, atreverme a eso. Bueno, yo le dije a otra misionera, le dije, verás, si me da miedo, te llamo. Y pude dormir sola y después yo podía caminar sola en la casa de retiros. Para mí eso fue una locura haberlo hecho, pero de las cosas maravillosas, hoy completamente sanada, impresionante, o sea, ahora sí, yo digo, realmente yo tenía alguna patología psicológica que tendrían que haberme tratado. A ese nivel yo me confesaba, niñas, yo me confesaba de los miedos, porque decía, pero yo confío en Dios, pero ¿por qué tengo tal miedo? O sea, era una cosa que me paralizaba. Y en Lazos me sané y creo que influenció mucho en esto las oraciones de sanación y liberación. No a mí, sino en las que yo ayudaba. Fue impresionante porque, claro, éramos nuevos, éramos 4 gatos aquí y ahí estábamos siempre. Entonces, desde el primer retiro, cuando se dio la bendición de la Virgen, yo caí en descanso en el espíritu, una paz, nada, muy sencillito. Pero el único, básicamente fuerte, que cayó en que tuvo un problemita, ahí fue mi hijo, el ateo, el ateo. Entonces, era la primera vez que yo veía una cosa así y el Rodri me dijo, ven mamá, porque no sabía, no se acordaba de mi nombre, ven mamá, y ahí estuvimos haciendo una oración y yo sentía tanta paz. O sea, una cosa impresionante, verle a tu hijo así, ¿no? Que no podía abrir los ojos, no podía hablar, puesto en cruz. Impresionante. Y yo con una paz no normal en mí. Y eso yo notaba que siempre me pasaba cuando yo hacía oración por alguien ya después. Yo creo que
el ver la fuerza del poder de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo me sanó. Entonces, eso es como que para mí una de las locuras más grandes, porque eso era un imposible para mí. Tanto así les cuento para que vean a qué nivel, que una vez que estaba el Rodri con el Alfa en la casa, estábamos ahí, era de noche, tipo 8 de la noche, alguna cosa así, y ellos se pararon conmigo y me dijeron con la luz apagada, camina hasta allá, que era la sala, pero habrá sido 10 metros, o sea, no más, unos pasos. Yo no pude. No podía caminar, con ellos ahí. Entonces, imagínense en qué nivel. Por eso que digo, una de las locuras más grandes era haberme atrevido a dormir sola en un retiro y ya de ahí. Dios ha hecho maravillas. Qué belleza es que el Señor, yo digo que Él da la gracia. O sea, cuando uno se encuentra con Él nos ayuda a vencer aquello que para nosotros, como decía usted, era algo imposible, pero en esa muestra de amor que el Señor hace por unirnos a Él nos va ayudando cada vez más a ir pues sanando y a ir viendo que solo la gracia de Él nos basta para poder hacer su voluntad. Amén, así es, así. Y lo hace con tanta delicadeza, Él no fuerza, no nada, o sea, lindo, yo no puedo decir en tal día me sané, no sé cuándo, o sea, así es como obra el Señor, o sea, es que como que te va poseyendo, o sea, y vas andando, es hermoso. Entonces, eso fue. Bueno, otra locura que yo lo considero como algo así muy raro en mí, una vez nos fuimos con el Rodri de Guayaquil a Santo Domingo en bus. ¿Y por qué digo? Porque una locura, porque yo soy súper nerviosa para lo de las manejadas. Y Santo Domingo es una carretera terrible, bueno, ya es ahorita mejorada un poco, pero con unas curvas tremendas, todo el mundo le da náuseas, se enferma uno ahí por los círculos, las curvas. Y nos fuimos en bus. Y yo, sin ningún problema en el bus, porque como yo me mareo y tal, nada perfecto. Y fue una experiencia para mí totalmente misionera, o sea, de aventura, porque no estoy acostumbrada a hacer eso. Entonces, fue una alegría, o sea, yo me sentía misionera, decía, Dios, gracias, qué hermoso, me sentía libre además. Es decir, como que ir venciendo barreras o límites que has vivido siempre y como que te vas aflojando y vas alcanzando mayor libertad. Es una chévere experiencia. Qué lindo, Bati. Y mira que para mí también es algo que me parece tan lindo que uno cuando va a servir al retiro, uno le está supuestamente dando al Señor, pero es que uno si supiera, si pudiera ver la sanación interior que uno vive, la sanación que vive nuestra familia, aunque no se encuentre allí presente, o sea, yo creo que ser misionero es un regalo, o sea, es un regalo inmerecido, invaluable, o sea, no, nada se compara, como poder experimentar, quizá no sensible, pero sí, luego tú miras atrás y dices, wow, ¿cuándo pasó todo esto? El Señor, ¿cuándo hizo tanto? Eso es tan lindo, ver que el Señor tanto nos da y nosotros solamente Sí, le ponemos. así o sea, yo a los misioneros les digo, ser misionero es un privilegio, es decir, es un don no merecido, Dios mío, pero claro, nosotros somos instrumentos de Dios y vemos tanto bien, con dar un poquito, con acompañar a personas, pero cuánto más bien nos da el Señor a nosotros. O sea, Dios mío, cuánta gracia hay por este llamado en nuestras vidas y en las de los demás. O sea, es un privilegio, no tiene palabras este regalo que Dios ha hecho al mundo, no solo a nosotros, porque Lazos es para todos, pero mucha gente nos admira. Y nos admira, eh, bueno, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra nada, por lo que podemos obrar. Pero cuando se hacen y se vuelven misioneros, ya dejas de verte a ti, o sea, verte, sino, y comienzas a ver a Dios, lo que Dios hace. Entonces ya la personita que entró ya se da cuenta que no es el misionero, sino es Dios, y entonces todo se va ordenando y se va poniendo, porque nosotros no somos nada, es Dios el que hace estas bellezas en los misioneros, en cada uno, a pesar de que seamos chiquititos, y es algo que
Y el Rodri lo tiene muy claro, porque el Rodri, fíjense que el Rodri lanza a todo el mundo, él cree en las personas. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros no hacemos nada, es Dios. Y es así, esa es la verdad. Y ese es el fuerte lazos, que nosotros sabemos que nosotros no somos nada, sino que es Dios el que hace todo, y por eso nosotros le damos tanta importancia a la vida de la gracia. O sea, la vida de la gracia es todo para el misionero, la vida de oración, la vida de intimidad con el Señor. Entonces, esto es hermoso, un regalo. Qué lindo, Bati. Bati, y cuéntanos qué ha sido como lo más duro que tú has vivido en este combate espiritual, en todo este proceso. Qué experiencia así dura que te diga, Señor, estoy, no sé, quizá en una sequedad espiritual, Señor, o en una tibieza, algo así que tú hayas experimentado. Bueno, esas luchas espirituales siempre están, por ejemplo, en combate con la oración y eso, siempre están, pero yo las tengo claras en que, aunque estén, no me deben afectar. Y les digo una cosa, para mí esto de ser comprometida, esta camiseta, es una responsabilidad enorme, evidentemente inmerecida, por supuesto que sí, pero Dios me la puso, creo yo, justamente para ayudarme en todos los combates y en todos los momentos espirituales, porque para mí la importancia de llevar esta camiseta significa representar a algo y a alguien. Entonces yo ahí sí paso sobre mí, digo, bueno, yo soy directora, yo digo esto, y para poder decir esto tengo que vivirlo. Y yo no puedo predicar una cosa si no la vivo. Entonces, por ejemplo, si tengo algunos momentos he tenido de que me cuesta más la oración, pero no caigo en eso porque yo sigo ¿cómo se llama? Las enseñanzas de San Ignacio Loyola, las que dice mucho el Wilson, las repite y las repite, del contraataque. Es decir, si estás con pereza de rezar el rosario, de rodillas. Por ejemplo, que no tienes ganas de ir al Santísimo, voy más. O sea, eso sí, pero digamos, entonces en eso no es que crean que, ay, qué maravilla, qué facilidad, Dios mío, rezar el rosario. No, pero yo ya tengo mi hábito, lo hago con todo el amor. Es más, es muy lindo porque das el primer pasito de comenzar a rezar, comienzas a rezar y ya viene el Espíritu Santo y ya te llenas y ya meditas lindo y ya sales llena. La mayor, creo que yo, prueba que he tenido tal vez en estos años, es una época que yo me sentía muy cansada físicamente, y con la idea esta de que ya no, o sea, que no puedo ser directora provincial, que no puedo, que es demasiado, o sea, esto es algo que me supera demasiado. Y, y se lo conté al Rodri, al Wilson, y bueno, pero era constante, constante. Entonces tuve la oportunidad de vivir un retiro con un sacerdote que vino de Canadá, y claro, yo iba al Santísimo y le pedía, Señor, sáname, ayúdame, pero nada. Entonces yo me acerqué donde el padre y le dije, padre, digo, vea, yo no sé si esto es realmente algo real físico ya de tantos años, ya como directora provincial, eh, que siento, o es una molestia demoníaca, o sea, una obsesión demoníaca, porque era un pensamiento muy constante y sobre todo lo que me dio, o sea, por qué me atreví a decirle eso al padre, fue porque estábamos en una Eucaristía, en una misa de renovación de votos matrimoniales. El sacerdote hablaba francés, yo hablo francés, entonces por el idioma yo estaba súper concentrada en la misa, en las palabras que él decía, como normalmente no sucede porque uno se distrae, pero por el idioma me estaba ayudando y estaba tan preciosa la Eucaristía, tan linda. Y en eso, yo metida en la Eucaristía y pum, un pensamiento, ya no tienes que ser directora. Y yo como que hice así, o algo, no sé qué físicamente hice, que mi esposo que estaba al lado, estaba más bien desde el frente, me dijo, ¿qué le pasa, Bati? O sea, él sintió algo. Entonces al día siguiente yo le dije eso al padre, me lo encontré, íbamos a desayunar y me lo encuentro en el corredor.
o Dios me lo puso en el corredor, y le digo, Padre, me pasa esto. Y digo, ¿me puede hacer una oración? Entonces el Padre me hizo una oración como de 30 segundos, o sea, súper, súper corta. Yo a los lazos me arrodillé, o sea, el Padre me la iba a hacer parada, yo me arrodillé, pero casi, casi que mientras me arrodillaba, casi ya terminó. Así no exagero. Se me salió una lágrima, me acuerdo. Yo me paré y sentía una liviandad, una alegría. O sea, era realmente el demonio que estaba ahí molestándome. Pude comprobar, o sea, fue en cuestión de segundos, pero, y se me fue, totalmente se me fue hasta ahora. No me ha vuelto ese pensamiento tan terrible que era muy duro, porque como que me hacía más duro llevar esta responsabilidad. Y algo que me ayudó sinceramente fue pensar que yo no debo hacer mi voluntad sino la de Dios. O sea, yo me sostenía en eso, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Y como la voluntad de Dios yo la percibo a través del rol de los directores de lazos, aguanté. Pero fue algo súper duro, o sea, fue duro, duro, hasta físicamente duro. Uh-huh. Qué fuerte, Bati, qué valentía. Y qué lindo el Señor que te respondió. Sí, sí, y miren, a veces pensamos que tenemos que hacer grandes oraciones o cosas tremendas, y el Señor, con su sencillez y con su simplicidad, solo el amor, tú, una oracioncita chiquitita, ya estuvo en la magnificencia de su poder en mí, una maravilla. Qué hermoso. Uh-huh. Bati, por aquí te preguntan, ¿cómo fue dirigir tu primer retiro? Uy, Dios mío, ¿cómo fue dirigir? Bueno, no les he dicho, pero a mí me ha costado mucho el hablar así espontáneamente, porque en lazos no es pues con hojita ni nada. ¿Por qué? Porque yo estoy pasivamente, yo pertenecía a un movimiento católico, un apostolado católico de preparación para el matrimonio. Se llama el Encuentro Católico de Novios, que das charlas para preparar a los novios. Eso es leído, es preparado, es tu vida, tú cuentas tu vida, pero lees. Entonces imagínense, antes de lazos, yo había hecho 10 años de eso, y cuando me toca dar el retiro, como dice Rodri, que salga lo que tiene tu corazón, que el Espíritu Santo, bueno, qué vencimiento tan grande, qué nervios, para mí fue tremendo. En esa época no había el centro, no había las charlas escritas que tú podías ver el contenido, pero gracias a Dios nosotros habíamos filmado todas las que venían a dar acá en el Ecuador el Rodri Wilson. Así que nada, más o menos me las aprendía de memoria, que no tengo memoria, o sea, me las aprendía lo más que podía. Y ahí es cuando tú te das cuenta que Dios hace todo, es tan lindo. Fue duro, pero hermoso, hermoso, porque igual las armas se convierten. Evidentemente yo no me ponía muchas charlas como directora, nada de toda esa estructura, no, sino unas pocas. Siempre me gustaba mucho a mí y me sigue gustando los jóvenes predicando, porque es impresionante cuando un chico vive a Cristo y lo predica y lo transmite. Entonces yo me apoyaba con los jóvenes, los misioneros jóvenes. En esa época tampoco no había retiro en matrimonios. Y fue un chiste porque, claro, todo el mundo cree que pues por ser directora uno es lo máximo y nada que ver, o sea, somos pan de carne y hueso. Y es más, hay muchos misioneros que tienen don de prédico, algo así, mucho mejor que uno. Entonces, nada, tratando de dar lo mejor, pero fue un chiste porque en ese retiro, el primero que me tocó dirigir, también me tocaba pues hacer ya oración por sanación y liberación sola. Y uno siempre, evidentemente, en este campo siente que no sabe nada, porque es una realidad. O sea, eso es un mundo infinito, como son las almas, es inmenso. Entonces, yo me acuerdo que
Y decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo solita. Entonces yo tenía unas oraciones, agua bendita, y yo decía, me voy con mi kit liberador. Y así hacía las oraciones, rezando, y veía los efectos impresionantes, impresionantes. O sea, veía cómo se le ayudaba a las almas. O sea, entonces, esas cosas de que me ponían a dirigir, y yo sabía lo que yo era nada, sabía lo que yo era, o sea, yo, ¿quién puede saber más que quién eres tú, que tú misma? Es decir, no eres la sabia, la teóloga o la experta en oración. Y veía lo que Dios hacía. Entonces eso me convertía más, me enamoraba más, me comprometía más. Pero así fue mi primer retiro, es decir, sintiéndome como, Dios mío, aterrada por esta experiencia de hablar sin mi charlita preparada. Sí, yo digo que uno pues, como todo cuando está iniciando, o bueno, también el caminar aunque pase muchísimo tiempo, uno siempre tiene temor y más pues cuando está experimentando pues algo nuevo. Y Bati, algo que hayas experimentado así en un retiro, que te haya tocado. Mm, Miren, yo soy bien ordinaria, como digo. Es decir, no soy de cosas místicas ni nada de eso, pero tal vez la experiencia más fuerte que he tenido, si puedo decir, fue justo en el retiro de conversión que viví, en el primer retiro. El rato que me confesé, yo estaba en gracia, recién confesada hace una semana, porque ya había vivido el retiro ese anterior. Entonces, cuando nos pidieron que hagamos el examen de conciencia, yo hice, sabiendo que estaba perdonada. Eh, entonces, escribí dije, todos los pecados, dice, 2 hojas de toda mi vida de pecados. Y fui, pero yo estaba feliz en el retiro. Yo realmente estaba gozando. La charla de apologética, por ejemplo, me tenía fascinada porque era algo que la charla de apologética enamora de la iglesia, o sea, es una belleza. Entonces yo estaba así con una felicidad y fui a confesarme muy, muy feliz. Entonces el padre me dice, lee. Entonces leí las 2 páginas, niñas, 2 páginas. Entonces, en eso me dice, arrodíllate, haz una oración. Y yo me arrodillé y solo pude decir Jesús. Y no pude decir nada más. Y lloré, pero nunca me ha pasado eso. O sea, con un dolor tan grande y cosa que si alguien estaba afuera, o sea, podría haber pensado que yo estaba con el dolor más grande de la vida. No, era un llanto de dolor terrible. Eh, Nada, el Padre me dio una bendición, me absolvió. Y cuando me absuelve, sentía una libertad, una alegría, o sea, completamente lo opuesto a ese dolor inmenso, una cosa, un regocijo que nunca más he tenido, espectacular. Y fue en la confesión. Y les digo, yo estaba en gracia, yo estaba, o sea, 0 pecados, pero fue un momento, tal vez el momento así como más grande que tenía en mi vida de algo sobrenatural. Y muchas veces me pasa eso es a través de cuando lloro. Es decir, también a veces estoy en misa o en el Santísimo, algo así, y estoy con una alegría o algo así. Entonces lloro de, de, de alegría, de gozo, no sé, Dios está obrando ahí, de gratitud. Y tanto es que alguna vez una señora me dijo, vea, tome señora la novena de los imposibles. Pero son momentos de gracias. Yo creo que recibido los momentos de gracia en mi vida es a través de cuando he llorado. Ujú. No te digo, mija. Ya, ay, verdad. Que queríamos también preguntarte, ¿cuál es la virtud que a ti más te cuesta? Ay, Dios mío. La paciencia, pienso yo.
Sí, la paciencia. Es decir, mi santo, el que le escogí como patrono es San Francisco de Sales, porque es el santo de la amabilidad. Y justamente es lo que a mí me falta. Entonces, en ese sentido, es por lo que lucho fuertemente. Ahí tengo que pedir la gracia y estar constante. No es que es una virtud que le he trabajado un mesecito, no, estoy en esas, todavía no supero, ahí sigo. Soy sanguínea, tengo que controlar mucho mi carácter. Esa es una pequeñez que mis pobres provinciales tienen que soportar muchas veces, pero bueno, esperemos poderla superar para darle más gloria a Dios. Yo espero en el Señor, yo creo en el Señor, creo en los milagros, niños, creo en los milagros, queridos misioneros. Así que algún día. Así es. Para mí también San Francisco de Sales es mi santo de devoción, entonces es un Sí. santazo, la verdad. Está como director espiritual y todo. Bati, ahora pues pasamos así ya para entrar un poco ya más en tu vida familiar. ¿Cómo conociste a tu esposo? A ver, el Alfred y yo somos primos segundos. Mis papá con mis suegros eran pues primos hermanos, pero yo no vivía, como les decía, aquí en Quito. Entonces, una vez, casi como a los 12 años, estábamos y mis suegros nos invitaron a almorzar como parientes. Y ahí le conocí al Alfred, jugamos ping pong, me acuerdo. Esa es la imagen que yo tengo en una quinta de ellos. Y ahí paró. Luego nosotros nos fuimos a vivir afuera, a Alemania. Y cuando regresé al colegio alemán donde estaba él. Él era alumno también del colegio alemán. Entonces, ahí nos hicimos más amigos. Era compañero mío de clases después. Y esto estoy hablando a los 16 años, ¿no? Entonces, teníamos el mismo grupo de amigos y tal. A los 17, un día que nos íbamos de paseo de curso a alguna visita por el colegio, conversando, esa amistad, porque él era para mí de verdad un primo, nada que ver. Es más, me acompañaba a llevar a ver cartas de un enamorado que vivía afuera, que me mandaba en esa época, era cartas. Entonces, bueno, yo ya había terminado con ese enamorado y todo, pero éramos súper amigos. Y en ese paseo pasó algo y no sé, como que ya no, como que algo, un clic, y como que me comenzó a gustar. Y así comenzó todo, es decir, comenzó en una amistad y eso fue muy bonito porque nos conocíamos tal cual, o sea, es más, él había sido mi paño de lágrimas, entonces me conocía tal cual. Entonces, bueno, después de como unos mesecitos de este sentimiento nuevo, fuimos enamorados y más o menos como 5 años. Con alguna pelea justamente por ese otro ex enamorado, yo con mis confusiones y mis dudas. Y bueno, llegó el momento de casarnos como a los 5 años y fue muy lindo. Evidentemente, cuando yo vuelvo atrás, ahí veo yo nuestra falta de formación, por ejemplo, como católicos y creyentes que éramos, qué pena, cuánto ofendíamos a Dios por lo que vamos permeando de las cosas del mundo. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta clarísimamente ahora que yo no era tan provida, o sea, gracias a Dios eso del aborto sí nunca se me hubiera ocurrido, pero cuando nos casamos teníamos 22 años, casi 23, y decíamos, no, a ver, vamos a tener hijos de aquí a 5 años. O sea, así, digo yo, qué mentalidad. Vamos a tener, bueno, no le poníamos tanto límite a los hijos, pero tampoco como que decir 5 o 6 hijos, no, unos 4, unos 3, estaba bien. Fíjense que no es, bueno, los hijos que Dios quiera, o sea, no había como hoy pienso. Pensaba que los hijos eran algo lindo, hermoso, evidentemente, pero no los veía como un don, como un regalo, como hoy veo. Entonces, bueno, en esa época, por miles de cosas me doy cuenta cuán lejos estábamos
del espíritu cristiano, del espíritu de Dios. Entonces, pero en su infinita misericordia, Dios tiene sus caminos y ahí estuvo lazos. Ahí estuvo lazos para nosotros. Entonces, bueno, a los 3 meses, porque Dios tiene otros planes y no los nuestros, gracias a Dios, me quedé embarazada del primer hijo. Y de ahí a los 2 años del segundo, y a los 5 años del segundo, la tercera. Entonces, a ver, pongámosle a la Virgencita. Bueno, y así fue cómo formamos la familia, cómo nos casamos. No sé si está contestada la pregunta ahí. Sí, qué bonito, Bati. Y ahora cuéntanos más o menos, como siendo mamá, ¿qué ha sido lo más duro y qué ha sido lo más hermoso de esa experiencia? Bueno, los más duros como madre siempre son las enfermedades de los hijos. Y el segundo hijo, yo no supe cuándo me quedé embarazada, tenía muchos problemas hormonales, etcétera. Entonces, cuando me revisó el médico, yo fui la primera cita es para decirle, vea, yo me quiero quedar embarazada, porque yo tenía programado, según yo, cada cuánto quería tener los hijos y etcétera, ¿no? Entonces fuimos y el médico dijo, espérate, ven la próxima semana porque puede que estés embarazada. Cuando fui, dijo, sí, tienes tantas semanas. Y está programado más o menos para que nazca el 14 de febrero. Cuando fui en diciembre, el médico me dijo, no estás de tantas semanas, estás de tantas, no, tiene que nacer el 2 de febrero. Bueno, la cuestión es que el rato que nació mi hijo, el Ricky, que era por cesárea, porque el primero había sido cesárea, casi se muere porque tenía entre 35 y 36 semanas. El médico se equivocó totalmente. Yo fui muy tranquila y fui muy contenta. Fuimos antes a la iglesia, rezamos y todo eso. Yo estaba tranquila. Cuando oigo en la sala de emergencias, pues en la sala donde estaba naciendo mi hijo, de operaciones, se muere el niño. Para esto a mí ya se me había bajado la presión, yo había vomitado nada, porque no, estás completamente sin nada en el estómago, pero la anestesia me hizo mal y claro, mi hijo no tenía los pulmones maduros. Entonces eso fue tremendo, pero imagínense que yo le vi a la Virgencita. O sea, yo ahorita puedo contar, pero en esa época no. Le vi parada al lado mío, ahí. Entonces, yo me acuerdo que yo le entregué a Dios ese rato a mi hijo, le dije, Dios mío, toma. Y nada, estuvo en terapia intensiva, a las 24 horas se le hizo un hueco en el pulmón, le iban a hacer una operacioncita, pero se curó milagrosamente. Y esos 2 meses que estuvimos esperando para el examen neurológico, porque el problema de él fue que no respiró un tiempo hasta que le entubaron, no sabíamos si tenía un daño neurológico en su cerebro. Entonces, fueron 2 meses tremendos, de una angustia tremenda, aunque era un niño como normal. Digamos que los exámenes, los reflejos que le hacían eran normales. Y claro, después fue un egresado con honores del colegio, súper inteligente y tal, bendecido por la Virgen María desde el momento de su nacimiento. Ese fue, creo que, la época más dura. 2 meses de no saber si tu hijo tiene un problema neurológico. Y ya como madre, como si, a pesar de nuestra ignorancia, para nosotros Dios era importante, la responsabilidad de crear buenos ciudadanos para el cielo y para la tierra. Eso fue siempre como un peso. Y bueno, más o menos traté de hacer lo mejor posible. Pero claro, no sabía todo lo que sé ahora. Pero bueno, son buenos chicos, gracias a Dios. Y yo atribuyo todo el bien de mi familia de corazón a la fe que hemos tenido
porque desde chiquitos yo les daba, o sea, iban a clases de catecismo, hablábamos de Dios, rezábamos juntos. Mi hija, la Rafa, hizo con un permiso especial, hizo su primera comunión a los 5 años. Ella quería, o sea, ella nos veía que nos íbamos a confesar y ella se iba a confesar. Yo no sé ni qué se confesaba, no tengo idea. El padre la acogía, el padre de la parroquia, o sea, y así. Entonces, es la fe, inclusive en un momento de crisis en nuestro matrimonio, dudas de que no, que me equivoqué, que nos casamos muy jóvenes. Esas tentaciones que el demonio te pone en tu corazón, y les comparto a todos los oyentes, sobre todo a las mujeres, porque es algo muy, muy común, pues ha sido, yo descubrí justamente en este camino de acompañamiento en los matrimonios y a parejas, que muchas pasan por eso, y simplemente es una tentación, porque el sacramento el matrimonio es tan grande, claro, que nos quiere hacer tambalear por esto. Y nada, pues sí pasamos de esas crisis, pero siempre Dios. O sea, ahí, por ejemplo, en un momento de crisis donde yo le decía al Alfred, yo no siento amor. ¿Qué me sostuvo? La fe, es decir, esas palabras que hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Entonces, si les digo, los momentos más duros y más bellos de nuestra familia son alrededor de la fe. La fe es la que nos ha dado los más lindos y ¿cómo se llama? Y ayudado en los más fuertes. Qué lindo. Así es, siempre en presencia de Dios. Yo digo que lo lindo es que los cambios se ven no solo también en uno, sino que va hacia todos los que están rodeados de nosotros. Y ahora, otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo ha sido pues el reto de dirigir la provincia Santa Teresita del Niño Jesús? Ahí la cruz no es solo para mí, sino para el Rodri, para el Wilson, para el Santi, que son el apoyo total de uno, la guía total de uno, la maravilla tenerlos a ellos pues cercanos en ese sentido. ¿Qué les digo? Imagínense uno pobre, ama de casa, mujer, y siendo directora, sin mayores conocimientos. Nada, aquí con Santa Teresita, en serio, apoyado en la vida de la gracia, en saber que uno no hace nada, que hace todo. Si algo he tratado de hacer en la dirección es ser obediente. O sea, evidentemente, si ellos dicen esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, yo transmito eso. O sea, es decir, nada que ver. Ellos tienen la luz del Espíritu Santo también. Y entonces muchas veces es chistoso porque yo digo, pobres, yo sí que soy una cruz para ellos. Capaz que me están oyendo, pero muchas veces yo no estoy de acuerdo en cosas y se los digo. Entonces, eso para mí ha sido un reto porque, es decir, Dios es tan grande y maravilloso que me ha enseñado a que no siempre se tiene que hacer lo que uno quiere. ¿Me entienden? Es decir, me hace trabajar en la humildad. Evidentemente que yo confío ciegamente en ellos, sé que saben mucho más, pero en estar en mi papel, de que yo no pienso, algunas veces no he pensado como con ellos. Me acuerdo de cosas chiquitas y que parecieran tontas, pero en uno, nosotros éramos servidores, antes nos llamábamos servidores. Qué duro que fue para mí cambiar al nombre de misioneros. Yo discutía y no, que no cambien, porque me encantaba en lo que dice el Señor, que quien quiere ser el primero, o sea, que sirva, que sirvamos como Él, hágase servidor. Entonces me encantaba esa imagen de ser servidor del Señor. Y cuando misioneros, yo tenía mucho la imagen de eso, pues de que te vas de misión, lejos, no del misionero que somos misioneros todos los días, misioneros siempre. Entonces, en cosas chiquitas y en cosas un poco no tan chiquitas,
así he llevado la dirección, es decir, sí, lo que sí he hecho es siempre decirles lo que yo pienso y someterme con confianza a lo que ellos digan. Y ahí va, o sea, sinceramente Dios es el que hace. Aquí Santa Teresita es muy importante en nuestra provincia porque cuando hace años nos dijeron escojan un nombre para la provincia, yo era la única directora provincial en esa época, mujer. Entonces yo dije, nuestra patrona, Santa Teresita es mujer, entonces yo también la elijo. No era yo tan devota a Santa Teresita y que como por sanguínea, como que un primer impulso fue por una cosa así media superficial, pero no, en realidad yo sabía que yo necesitaba que ella derrame muchas rosas en esta provincia, que ella sea la misionera, que ella sea la que va a todos lados. Y como ella dijo que desde el cielo iba a hacer eso, yo la escogí también a ella. Entonces, sinceramente, en esos momentos cuando siento que la provincia a veces tiene problemas, que con los misioneros, a quien acudo es a Santa Teresita. Le digo, o sea, ayúdame desde el cielo, anda tú, visita tú, haz tú. Y ya. Como directora, mi Santa Teresita. Y me acuerdo que cuando el Rodri me pidió que sea directora, que pues era tremendo decir que sí, le dije a la Virgen María, yo te entrego esto a ti, mamá. O sea, hazlo tú por mí. Yo no soy capaz. Y, y bueno, y ahí vamos. Hasta cuando ellos quieren, hasta cuando Dios quiera. O sea, realmente nosotros aquí en Lazos, comentábamos la semana pasada con una directora local, que esto de dirigir eh, es realmente como lo quiere el Señor, es un servicio. Es aquí en la dirección, en Lazos, no se vive como un privilegio, es una cruz. Es una cruz. Pero una cruz que se la lleva con amor porque tú sabes que Dios quiere eso de ti, pero no tienes ninguna ventaja, ningún privilegio, sino que tienes que darte más. Y si Dios nos pide eso es porque eso necesitamos hacer con nuestras vidas, darnos más. Entonces, esa es como yo manejo la dirección, con la ayuda de la Virgencita y de Santa Teresita. Evidentemente, cuando ya se crearon los equipos provinciales, para mí han sido una ayuda muy grande, pero ahí, formándome, leyendo mucho y evidentemente la vida de oración. O sea, en épocas normales, antes del coronavirus, eh, muchos años tal vez, yo ya llevaba yendo al Santísimo más de las 3 horas que me pide la camiseta, digamos, tal vez las 5, a veces más, o sea, por lo menos 1 hora diaria, de lunes a viernes. Es decir, la vida de oración, el Santísimo, la lección, el rosario, eso. Así se puede dirigir, o sea, es Dios quien hace. Esto es de Dios. Cuando uno trabaja para Dios, uno solo es instrumento. Si no, no pudiera estar llevando este encarguito. Esta pequeñita cruz. Sí, esta pequeñita cruz. Mati, un consejo para los misioneros que están luchando por adquirir la virtud del orden. La voluntad, trabajar, o sea, a ver, cuando uno se pone una meta, tomarla con seriedad, es decir, ponértela, o sea, ya, yo quiero trabajar en el orden, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Cosas concretas, niños, en la vida tenemos que ser, o sea, bien prácticos, porque si nos ponemos cosas que no podemos medir, se quedan como un sueño, como una ilusión, como un ideal, pero no se llegan a concretar. Entonces, si yo quiero trabajar en el orden, ¿cómo tengo que trabajar? ¿Qué quiero ordenar en mi vida? ¿Quiero ordenar mi vida de oración? A ver, si ese es el objetivo, entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es mi realidad? Es decir, ¿a qué horas me levanto? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y en eso ver cuáles son tus verdaderas posibilidades. Y según eso, ponerte algo fijo, por decirte tú, como yo hice para ordenar mi vida espiritual en esa época, digamos, cuando me hice un horario, dije, voy a misa de 8 y me quedo en el Santísimo
más o menos hasta las 10, ahí yo hacía intimidad y hacía mi lección y lectura espiritual, no el rosario. Entonces me puse algo concreto, medible y alcanzable, porque si no, si me pongo metas que no voy a realizar, ¿para qué las pongo? Entonces lo que tienes que tener es, primero, conocimiento de qué quieres ordenar. Yo estoy hablando de la vida espiritual, pero si eres desordenado en la casa, o sea, tienes que ponerte que, a ver, ¿qué tengo que ordenar? Tengo que ordenar mi cuarto, a ver, ¿qué voy a hacer para ordenar mi cuarto? Si me desvisto y me saco la ropa o la pongo en la ropa sucia o la guardo si no está sucia. O sea, ¿qué es lo que quieres ordenar? Y ¿cómo? Escribir concretamente qué es en lo que quieres trabajar y ponerlo y hacerlo. O sea, ¿para qué te pones una meta si no la vas a cumplir? Nadie te está obligando a ponerte la meta. Tu alma está viendo que tiene necesidad de esa meta. Entonces, cumple lo que decides. O sea, el Rory el otro día nos dio una prédica a toda la provincia. Y en algún momento de la prédica, él hablaba sobre la valentía que hay que tener. Para tomar decisiones en la vida hay que ser valientes. O sea, un cobarde no va a llegar a nada. La cobardía y el miedo, acuérdense que el miedo es la distancia que hay entre tú y Dios. Eso es el miedo. Entonces, hay que ser valientes y decididos, tener la determinación, como dice Santa Teresa de Ávila, y decidirse a hacer lo que te propones. Comienza con cosas chiquitas para ir creciendo en los retos, porque si no somos fieles en lo poco, no podemos tampoco ser fieles en lo mucho. Entonces en ese se va ordenando tu vida y luego ya el desorden te va a molestar. Pero si tienes esa necesidad de poner orden, es que el Espíritu Santo, Dios mismo, te está inspirando y nosotros tenemos que hacer más caso a las inspiraciones del Espíritu Santo. Bueno, Mati, nosotros encontramos unas foticos tuyas en internet que nos pasaron tus misioneros. Queremos ir diciendo qué se te viene a la mente cuando las ves. ¿Qué digo? ¿Una palabra o qué? Sí, una palabra, una frasecita cortita, de qué es lo que se te viene a la mente cuando ves esa foto. A ver, veamos si puedo. Ay, el camino a Santiago, es de eso. Qué lindo. Nos fuimos, tuvimos la gracia. Un congreso, el Rodri, familia, alegría, servicio. El congreso, la unidad a pesar de la adversidad. Esto es algún retiro. Yo digo comunidad, amor. Wow, Bati, qué lindo. Yo creo que aquí quien está atrás, creo que, a ver. Listo. Entonces, por último, Bati, más o menos, cuéntanos por encimita cómo es un día normal en tu día cotidiano. ¿Cómo es? ¿Qué haces cuando te despiertas? ¿Qué haces? En época de coronavirus, ¿ya? Porque ahorita no sabemos cómo va a ser. Bueno, justo desde el viernes cambió porque aquí en el Ecuador, ya aquí en Quito, permitieron ya abrir las misas, las Eucaristías presenciales. Entonces ya desde el viernes he vuelto a tomar ese hábito de poder ir. Pero bueno, en época de coronavirus lo hacía a la misma hora por televisión. Entonces comienzo, a ver, apenas me levanto, oro algo. O sea, rezo, no muy largo, pero unos 10 minutos, 15. Y más bien desde la época del coronavirus, fue algo chistoso que adquirí, porque buscando por internet santuarios y adoración eucarística de las 24 horas y no sé qué, descubrí el de Santa Faustina Kowalska, el santuario de la Divina Misericordia, que se puede rezar 24 horas ahí, donde está en la tumba de Santa Faustina hay un cuadro de la Divina Misericordia. Entonces, a las 7 de la mañana
yo hice cálculo, que es las 3 de la tarde en Jerusalén. Entonces, en esta época de coronavirus, en donde estoy de la casa, a las 7 de la mañana, hago una oración a nuestro Señor Jesucristo. No rezo la coronilla de la misericordia porque son dos prácticas diferentes, sino que el Señor Jesús a las 3 de la tarde quiere ser acompañado en ese momento de soledad y quiere que se piense en los méritos de su pasión y en el momento en que Él vivió la soledad y que sintió soledad y que se medite. Entonces, eso es algo que he puesto en mi celular para que me suene. Entonces pongo como unos 3 minutitos antes, prendo la compu, veo, y cuando algún rato que no estoy con la compu hacia al lado, igual a las 7 de la mañana elevo mi corazón, digamos, hacia el Señor, hacia ese momento de la pasión, digo, en Jerusalén, porque allá afuera son las 3 de la tarde en Jerusalén. De ahí, ¿qué hago? Bueno, ya me desayuno, me alisto, hago cosas de la casa y yo trabajo un poco con el Alfred, un poquito, entonces, pero la parte contable, entonces hago alguna cosa de esas. Últimamente, desde hace unas semanitas, mi hija que tiene un bebé está haciendo su tesis, entonces me ha pedido que le vaya a cuidar al nieto. Entonces voy lunes, miércoles y viernes, como desde 9 de la mañana a 12 del día. Entonces voy y hago eso. Y de ahí, sinceramente, mi día pasa entre conversaciones y llamadas por teléfonos a los misioneros, acompañamientos. Eso me absorbe muchísimo, muchísimo tiempo. El rosario a veces lo rezo en la noche y la lección también en la noche. Antes, como les decía, yo hacía ante el Santísimo. Ahora abrieron la misa, pero no está el Santísimo expuesto ahorita cuando haya misa presencial. No hay, porque no permiten, o sea, la misa aquí en Quito, porque estamos en una época todavía muy alta de coronavirus, solo la permiten de 30 minutos. La Eucaristía completa. Súper duro, súper duro. Y no te puedes quedar después en el Santísimo. Eso me pasó hoy día que salí, bueno, fue una experiencia fuerte, fue el primer domingo que íbamos después de 5 meses a misa presencial y no se leyó la segunda lectura, fue muy duro, todavía es muy duro, pero bueno, entonces les digo por eso en coronavirus, mi oración al principio del día, 10, 15 minutos, luego a las 7 de la mañana un poquito la hora de la misericordia, cosas de trabajo o ayuda a la hija, no sé qué en la mañana. Después de almuerzo, también las conversaciones y de noche el rosario y la lección, que no, o sea, por ejemplo, esto les comparto así como entre paréntesis, en una Navidad, a mí la lección me encanta como práctica, yo veía que me hacía mucho bien espiritual, pero no la hacía a veces todos los días, como, o sea, la hacía la gran mayoría de días, por decir, bastante, 5 días, 6, tal vez, sí, o 7 algunos, pero no todos los días. Y cuando no hacía un día, hacía doble lección al otro día, o sea, me igualaba, digamos. Entonces yo dije, esto es desorden, esto no está bien. Y me propuse una Navidad, un 31 de diciembre como meta, como propósito del año, hacerla todos los días. Y les digo que desde ahí hago absolutamente todos los días. No hago trampa de hacer 2 días, 2 de uno, a diario. Por eso digo que las metas hay que proponerse y hacerlas. Entonces, de noche rezo el rosario y las oraciones y la lección. Cuando no tengo tanta llamada por teléfono, tanta cosa, sí, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, por ahí hago un poquito de ejercicio en la caminadora y ahí rezo. Yo tengo puestas unas estampitas y le digo, mi caminito al cielo. Y oro también ahí y hago un poquito de ejercicio. Entonces, cuando tengo un día como un poquito más flojo, que lo hago más temprano, si no, es de noche. Y ese es un día mío, ese es un día mío. Mucho por el celular con misioneros.
Bueno, Bati, ahora vamos a pasar a unas preguntas súper rápidas, pero cortas, sobre cosas que te puedan gustar, ¿vale? Entonces, la primera es, ¿cuál es tu libro espiritual favorito? La imitación de Cristo. Lo tengo ahí en mi veladorcito. Una frasecita, una cosita así. Tenis. Deporte, Pádel también me gustaba últimamente. Uy, advocación qué favorita. difícil. No, ahí sí ya me... Difícil. Fátima, ay no, María Auxiliadora también. Y difícil. Entre Fátima y María Auxiliadora también últimamente me siento muy, muy cercana a la Virgen del Buen Suceso. Es una Virgen de una aparición acá. Y la Virgen de Lourdes. O sea, me ponen difícil ahí. 4 estoy diciendo. No, no, se pueden todas, se pueden. San Santo Francisco de Sales devoción, y Santa Celia y San Luis Martín, los papás de Santa Teresita. cita Cita bíblica, bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. canción favorita. A Cristo hay que vivirlo, de Son by Four. ¿Me hicieron alguna pregunta? No, no escuché, no sé. No, no, no. Ya eran así las preguntas que teníamos. Y bueno, aquí también nos hacen una pregunta en, en el chat y nos dicen, ¿cómo hace Bati para hacer frente a las luchas que llegan en el camino de la conversión? Orar. O sea, nosotros tenemos que tener claro que esta vida es un instante entre dos eternidades, como dice Santa Teresita, que esta no es nuestra patria, que nuestra patria es el cielo. Y tenemos que tener claro eso, es decir, una meta fija, un objetivo fijo y aferrarnos a eso. Es decir, yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser santa, yo quiero pagar al Señor amor con amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, no hay recetas mágicas. ¿Qué tengo que hacer en un momento de lucha? Orar. No, es que no hay magia. La oración es, como decía San Agustín, la oración es la acción de Dios. Hay que creer en la acción de Dios. O sea, ¿qué puedo yo? Nada. Tú lo puedes todo, Señor. Abandonarnos en Él. Eh, concretamente, orar, o sea, darse el tiempo de intimidad con Dios. Ahora en esta época, de verdad, buscar los santísimos que hay en vivo, por internet aunque sea, y rezar y ponerte de rodilla y creer en la presencia real de Dios en tu vida. Eh, todos los que estamos en gracia lo tenemos a Dios en nosotros, o sea que más cerca que no puede estar Dios de nosotros. Él está oyéndonos y sabe lo que necesitamos antes de lo que le pidamos. Entonces hay que creer en oración, no olvidarnos que el Señor dice, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Es decir, qué chiquita es nuestra fe, que no es más chiquita que un granito de mostaza. Entonces, oremos más para que crezca nuestra fe y venzamos todas las batallas, combate espiritual, porque es una verdad. Estemos en Dios, no estemos, esto es una vida de lucha, porque el demonio siempre va a querer que no estemos en el camino de Dios y Dios siempre va a estar tocando nuestras puertas, llamándonos. Entonces hay que permanecer en la fidelidad, en la meta. El Papa Juan Pablo II decía, y la vida es la realización de un sueño de juventud. Es una frase muy linda. Pero miren, la vida es la realización de un sueño de juventud. Soñemos, los que estén jóvenes o los no tan jóvenes, soñemos en que queremos ser santos, soñemos en que queremos corresponder al amor, soñemos en que queremos cumplir en nuestra vida la voluntad de Dios. Ahí nos vamos a sostener pase lo que pase. O sea, es aferrarnos a la verdad y a las cosas que valen la pena. Como dice San Pablo, ¿no? Aspirar a los bienes mayores, todo pasa, perseverar en la oración, no hay más.
Así como para bajar de peso, uno tiene que dejar de comer para perseverar en el camino de Dios, hay que orar. Esa es la vida de nuestra alma. O sea, no hay más. Qué lindo, Bate, muchísimas gracias. En serio que esta entrevista ha sido súper hermosa. Muchísimas gracias por tu sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y Bati, la verdad es que tenemos muchísimas ganas que cuando pase esta pandemia puedas venir a acompañarnos en nuestra provincia también, San Francisco Javier, a que vengas a un retiro con nosotros. De verdad que sería una alegría inmensa poder contar con tu presencia. Y bueno, Bati, en serio que el Señor ha hecho muchas cosas en tu alma y qué bueno, qué lindo que lo puedas compartir con los demás. Que este programa yo sé que ha dejado muchos frutos para el alma de los misioneros. Y bueno, quisiera que nos acompañaras con una oración final. Ya, gracias. Yo también quiero agradecerles mucho por esta invitación, por niños, por todo lo que hacen a Barranquilla, a la provincia de San Francisco Javier. Les felicito. Justo por la pandemia he podido estar más, seguir lo de la consagración a Dios Padre, he seguido unos programas, unas noticias, no siempre, pero bueno, parte de lo bueno de la pandemia ha sido poder conectarme un poquito más con lazos y sobre todo Barranquilla, que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Les felicito, sigan fieles al Señor. Muchos cariños a todos, le quiero mucho a Javier Darío, ahora mucho también le conozco más a Julián, entonces, bueno, y a todos. A Jorge también, muchas gracias por todo lo que hacen, son un ejemplo para mí. Bueno, y ahora oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, te bendecimos, te alabamos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Y nos entregamos una vez más a ti por medio de tu Madre bendita, por medio de su inmaculado corazón. No podemos dejar de ver, Señor, tu misericordia infinita y tu amor. Te damos infinitas gracias, Señor, por lazos de amor mariano en nuestras vidas, por lo que tú haces a través de esta comunidad. Danos la gracia, Señor, de serte fiel, de perseverar hasta el final, hasta cuando tú nos llames, Señor. Que seamos capaces de amar como tú nos has amado. Que amemos al Padre, para que para nosotros también hacer su voluntad sea nuestro alimento. Y que amemos al prójimo como tú nos dijiste, porque solo así podremos glorificarte y perseverar en este camino de amor. A ti, Santísima Virgen María, te suplicamos que intercedas por nosotros. Madre Auxiliadora, cúbrenos siempre con tu manto, líbranos del mal y del maligno. Ayúdanos a ser dóciles a la voz de tu Hijo para siempre cumplir con su voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, que la gracia de Dios sea con ustedes, a todos los misioneros, no sé si consagrados y todas las personas que vean esto, pues que Dios les bendiga enormemente y vale la pena darlo todo por Cristo, o todo o nada. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Sí, y con su espíritu le recordamos a todos que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también es su casita y también es nuestra sede, nuestra localidad, mientras la pandemia. Y bueno, ojalá que cada vez también vayamos compartiendo en nuestras redes sociales para las personitas que quizás sabemos que de pronto necesitan este programa. Y bueno, gracias por conectarse, ustedes son los más fieles. Y bueno, que la gracia siempre con ustedes. Nos vemos. Chao, chao.